Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Nos encontramos en la conducción, Yuriria Contreras desde la cabina y un servidor, Juan Stack, aquí frente al micrófono. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa en el que hemos invitado al doctor Saúl Millán. Saúl, muy buenos días, gracias por estar aquí, bienvenido. Juan, buenos días, encantado de estar con ustedes. Y con él vamos a platicar sobre un tema muy específico que tiene que ver con las fechas que estamos viviendo, que es la festividad del Día de Muertos, proclamada obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO en el 2003. Antes de iniciar esta conversación, les diré que el doctor Saúl Millán es doctor en Ciencias Antropológicas, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Actualmente se desempeña como profesor del posgrado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde ha sido coordinador de la licenciatura en Etnología y donde a la fecha coordina la línea de investigación sobre simbolismo y cosmovisión en las regiones indígenas de México. Su trayectoria académica ha sido objeto de diversas distinciones. En 1987 recibió el Premio Cuauhtémoc de Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional Indigenista premiaron con el primer lugar su trabajo El Cargo de los Santos, realizado en 1992. Asimismo, ha sido acreedor de premios literarios por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Bellas Artes, que ya mencionamos. En el año 2005 obtuvo el Premio Nacional Fray Bernardino de Sahagún como reconocimiento a la mejor tesis de doctorado. Y hay que mencionar y agradecer que esté aquí con nosotros. Gracias, Saúl, nuevamente por tu presencia aquí ante estos micrófonos. Pues vamos a entrar directamente al tema. ¿Podrías hacer alguna definición, una descripción general de lo que es para nosotros o para qué es el Día de Muertos? Bueno, el Día de Muertos es una celebración de origen cristiano que se instituye en el calendario litúrgico en el siglo X, pero que sin embargo tenía importantes precedentes en las regiones célticas, ¿no?, que acostumbraban celebrar el final del verano y el principio del invierno precisamente hacia finales de octubre y principios de noviembre. Este tipo de prácticas van a tener una influencia muy importante para organizar lo que conocemos hoy en día como el ciclo litúrgico dentro de la religión católica, que sin embargo, digamos, combina en el momento de su instauración dentro del ciclo litúrgico dos celebraciones importantes. Por una parte, la celebración dedicada a todos los santos y por otra parte, la celebración dedicada a los fieles difuntos, ¿sí? ¿Cuáles son todos los santos? ¿Por qué se llama así? Precisamente hacia el siglo X se instituye una celebración que reúne al conjunto de figuras del santoral católico, ¿no?, para darles un peso específico, una importancia particular dentro del conjunto de celebraciones que en ese momento conmemoraba la liturgia católica, ¿sí? Uh-huh. Has mencionado al calendario litúrgico cristiano. ¿Qué coincidencias hay entre este calendario y el calendario agrícola mesoamericano, ya entrando en comparación de épocas? Bueno, precisamente, digamos, una de las primeras celebraciones católicas que se adaptan a nuestra realidad mesoamericana en el siglo XVI es la festividad de Todos Santos y Fieles Difuntos. Y esto respondió a una enorme cantidad de coincidencias que habían tanto en la liturgia católica como en las religiones prehispánicas anteriores a la conquista. Hablo de la noción de sacerdocio, de la confesión, de la penitencia, pero sobre todo fue la existencia de calendarios rituales, ¿no?, lo que permitió un diálogo entre dos culturas que prácticamente no habían tenido contacto anterior y que sin embargo pudieron comunicarse a través de una organización específica del tiempo, ¿sí?
como ustedes saben, las antiguas culturas prehispánicas contaban con un calendario anual dividido en periodos de 18 días, en 20 periodos de 18 días, y de este calendario general, por lo menos 7 meses se dedicaban a distintas celebraciones de los muertos, una de las cuales coincidía con la festividad de Todos Santos y Fieles Difuntos, instituida en el calendario litúrgico del catolicismo. Y se celebraba, por lo tanto, hacia los últimos días de octubre y los primeros días de febrero. ¿Sí? Esto de Todos los Santos y los Fieles Difuntos tiene a veces otra interpretación, que hablan de los muertos chiquitos y los muertos grandotes, o adultos, ¿verdad? ¿Por qué se ha hecho esta diferencia? Una de las primeras modificaciones que realizan los indígenas mesoamericanos sobre la festividad de Día de Muertos es la institución de 2 días plenamente diferenciados, uno para celebrar a los muertos infantes, ¿sí? Y el segundo día, el 2 de noviembre, para celebrar a los muertos adultos, una distinción o una clasificación que no estaba contemplada en el proyecto original, que es, digamos, un aporte de los pueblos indígenas de Mesoamérica a esta celebración, a partir precisamente de una distinción muy clara que sigue sobreviviendo hasta la fecha entre niños y adultos, que no forzosamente, digamos, es una distinción que pase por un problema de edad biológica, sino generalmente en muchas comunidades indígenas, ¿no?, a las personas que no han contraído matrimonio se les sigue considerando aún como infantes y se les realizan todo el conjunto de rituales y ceremonias que se hacen a los niños de menor edad, ¿sí? Es una vez a partir de la frontera generalmente del matrimonio que son considerados como adultos y por lo tanto recibirán también el tipo de ofrendas y ceremonias que se hacen a las personas mayores. Más allá de las fiestas, de las ofrendas, de todo lo que nos estás hablando, en el México prehispánico, ¿cuál era la concepción de la muerte? ¿Cómo se concebía la muerte? Lo primero que hay que marcar, que es una diferencia importante con las concepciones occidentales de la muerte, es que no era la forma de vivir, sino la forma de morir lo que determinaba el destino post-mortem de los difuntos. Pero sí se creía en un destino post-mortem. Por supuesto que se creía no en un destino, en diferentes destinos post-mortem, ¿no?, que dependían de las formas de morir independientemente del tipo de vida que se hubiera tenido. Y esto hacía, digamos, en principio que las personas que morían de lo que podríamos llamar muerte natural tuvieran como destino lo que se conoce como el Mictlán, ¿no?, que los cronistas de la época tendieron a identificar generalmente como una especie de purgatorio o de infierno, aunque realmente no tenía, digamos, nada que ver con estas ideas católicas, mientras que las personas que morían por causas acuáticas relacionadas con la lluvia, relacionadas con el rayo, relacionadas con los manantiales, iban finalmente a lo que se conoce como Tlalocan, que era en realidad el reino de Tlaloc, ¿sí? Y había un tercer destino, que era seguir el sol en toda su trayectoria, que estaba precisamente destinado tanto a las mujeres que morían en parto como a los guerreros que morían en batalla. Los niños que morían en el momento del parto iban generalmente a lo que se conoce como el árbol nutriente, ¿sí?, que era un árbol poblado de senos maternos, donde los niños iban a alimentarse de estos senos para volver a renacer nuevamente en el seno de sus madres. ¿Hay iconografía, ¿sí?, con esto que nos dices? Hay efectivamente iconografía en diversos códices que se pueden ver. Hay una imagen muy espectacular de Tlalocan en Teotihuacán, ¿sí?, porque Tlalocan era de alguna manera, digamos, el lugar de la abundancia, el lugar donde solamente existía la estación de lluvias y por lo tanto una vegetación muy exuberante, donde todos los frutos estaban a la mano, y fue por lo tanto, digamos, considerado por los cronistas de la época como el paraíso terrenal, ¿sí?
Entonces, bueno, tanto los evangelizadores como los cronistas del siglo XVI ejercieron este tipo de traducción muy rápida, si se puede decir, ¿no?, entre estos lugares de los muertos o estos destinos post-mortem con las figuras que en ese momento contaba el catolicismo, como era el cielo cristiano, el purgatorio, el infierno, tratando de hacer esta equivalencia entre conceptos y lugares que no forzosamente los tenían, ¿sí? Han pasado más de 5 siglos. Estas concepciones de la muerte, de los lugares, de destino de los muertos, ¿siguen presentes en el pensamiento indígena actual de alguna manera? Sí. Sigue muy presente, digamos, la idea de que lo que determina el lugar al que se dirigen los muertos es aún la forma de morir, mucho más que la forma de vivir. Y esto hace que efectivamente, particularmente entre las comunidades indígenas de Mesoamérica, ¿no?, se tenga una concepción diferenciada de los difuntos, ¿sí? Es decir, esto quiere decir que no es lo mismo un difunto que muere en casa por una muerte natural a un difunto que muere en el camino, o a un difunto que muere por causas violentas, o alguien que muere ahogado, ¿no? Y de ahí precisamente que en muchas regiones, ¿no?, la festividad del Día de Muertos se extienda a lo largo de varios días, como tantas formas identificadas de morir se tienen. Hay lugares, por ejemplo, digamos en la Huasteca Potosina, donde prácticamente la festividad dura alrededor de 15 o 18 días, cada uno de los cuales está dedicado a un muerto específico, ¿sí?, de acuerdo a su forma de fallecimiento, ¿sí? Esa es todavía efectivamente una idea muy presente, aunque por supuesto la influencia cristiana después de 5 siglos de evangelización sigue estando presente, y muchas comunidades reconocen hoy en día como destinos post-mortem la concepción cristiana de estos destinos, en el sentido del cielo, el infierno, el purgatorio, que ya quedó, digamos, eliminado de la liturgia cristiana, pero que siguen teniendo alguna influencia, ¿sí? ¿Creían en el alma los antiguos mexicanos? Por supuesto, no creían solamente en un alma, creían en una diversidad de almas, ¿sí? Y esto era una concepción de la persona y de la composición de la persona radicalmente distinta a la que heredamos del naturalismo occidental, ¿sí? Uh-huh. Para el naturalismo occidental hay una correspondencia exacta entre el número de almas y el número de cuerpos. Para las comunidades indígenas, el número de almas siempre es superior al número de cuerpos, ¿sí? Y esto hacía que durante la época prehispánica se concibiera que la persona, ¿no?, estaba constituida por 3 almas esenciales, ¿sí?, cada una de las cuales estaba en realidad depositada en una parte específica del cuerpo. Por un lado estaba el yolo, que era el alma, digamos, que pertenecía al corazón. Estaba también el hijillo, que era el aliento, ¿sí? Y estaba el tonal, ¿sí? ¿Tonal? ¿Qué significa tonal? Tonal es una palabra que está directamente relacionada a la luz, al sol, al día, a la luminosidad, ¿sí?, y que se concebía como una de las entidades anímicas de la persona, y que tenía, digamos, por lo tanto, también la capacidad de desprenderse de las personas a través del sueño, o incluso a través de la actividad sexual, o a través del alcohol, por ejemplo, ¿no? Doctor Saúl Millán, estos tres componentes anímicos, digamos. No digo los 3 destinos post-mortem, el Tlalocan, el Mictlán y seguir al sol, sí, ¿tienen que ver con paraísos, cielos, infiernos, haciendo esta comparación con lo cristiano? No, en realidad, digamos, cuando uno hace un análisis más pormenorizado, uh-huh, lo que un mexica, un náhuatl del siglo XVI quería decir con Tlalocan o con Mictlán, vemos que no tienen en realidad, digamos, una connotación semejante a las que les ha otorgado el catolicismo al cielo o al infierno. Es decir, el Mictlán
nunca fue en realidad, digamos, una imagen del infierno dantesco, ¿no? En el sentido de un mundo con un demonio y con flamas, etcétera. A pesar de que efectivamente se concebía como un lugar oscuro, ¿sí? Y en esta medida opuesto a Tlalocan, que era un lugar luminoso, lleno de vegetación, Mictlán era esencialmente el lugar comandado o gobernado por Mictlantecutli, ¿no? El señor de los muertos. Esto hacía que efectivamente cada uno de los destinos post-mortem efectivamente tuviera un señor, un dueño del lugar, y así como Tlaloc era el señor de Tlalocan, Mictlantecutli era el señor de Mictlán. En realidad, digamos, las correspondencias que se han tratado de establecer vienen precisamente de una lectura cristiana de la concepción mesoamericana de la muerte. Pero esta traducción es particularmente delicada, digamos, no es exacta, ¿sí? Tengan en cuenta, por ejemplo, que los españoles, cuando ven los primeros templos indígenas, ¿sí?, los traducen como mezquitas. Porque el único concepto de templo pagano que tenían los españoles del siglo XVI eran en realidad los templos musulmanes. Los árabes, sí. ¿Sí? Entonces tendían a hacer, digamos, este tipo de equivalencia y de traducción que efectivamente se hizo también para el caso de los destinos post-mortem, equiparando Mictlán con infierno, equiparando Tlalocan con paraíso terrenal, pero en realidad, digamos, no había ese tipo de correspondencia, y mucho menos, digamos, en esta especie de geografía euclidiana, ¿no?, en la que el pensamiento hispánico y europeo del siglo XVI ubicaba al cielo, al purgatorio y al infierno, ¿no? Un infierno que estaba en el fondo de la tierra, un cielo en la bóveda celeste. No había en realidad, digamos, para los destinos post-mortem ese tipo de ubicación precisa, ¿no?, que trató de instituir la liturgia cristiana. Digamos que antes de los españoles, antes de la llegada de los europeos, no había castigo ni premio por haberse portado bien o mal, así de esquemático. No había una concepción, digamos, maniquea, en el sentido de que las cosas eran esencialmente buenas o eran esencialmente malas, y a partir de ahí uno recibía un beneficio o recibía un castigo. En realidad, digamos, no, estos señores, ¿no?, del inframundo tenían cualidades tanto benéficas como nocivas, ¿no? En realidad, esta ética cristiana del bien, ¿no?, era prácticamente, digamos, ajena en estos términos al pensamiento indígena durante la época prehispánica. ¿Sí? Para seguir deslindando estos mundos, el prehispánico y el digamos, de la influencia europea, sí, el colonial o virreinal, los antiguos mexicanos como tal tenían una fiesta de muertos. No tenían una fiesta de muertos, tenían al menos 7 festividades dedicadas a los muertos. ¿Sí? Una de ellas, durante el mes de Quecholi, ¿sí?, era precisamente la que coincidía con la festividad católica de Día de Muertos, ¿sí? Y en buena medida era una fiesta de cosecha, ¿sí? Y que estaba, digamos, organizada dentro del ciclo ritual de la época prehispánica, de acuerdo a una concepción particular del tiempo, ¿no?, que dividía, digamos, al ciclo anual en 2 grandes mitades, ¿sí? Una mitad que pertenecía a la época de lluvia, que era la época de abundancia, que estaba relacionada, digamos, con la oscuridad, con la parte húmeda, fría del universo, ¿sí? Y otra mitad del año que pertenecía a la parte seca, ¿sí?, relacionada con el sol, con la luminosidad, etc. ¿Sí? Y precisamente, digamos, esto hizo en su momento, ¿sí?, que la festividad de Día de Muertos se incorpore a esta concepción dual del universo, ¿sí?, y por lo tanto sea parte de un ciclo ritual más amplio. No hay que ver a la festividad de Día de Muertos como una festividad aislada, hay que verla dentro de un ciclo festivo más amplio que tiene una organización interna particular dentro de las propias concepciones indígenas. Y
lo primero que hay que decir es que algo que permanece, digamos, desde la época prehispánica hasta la actualidad, ¿no?, es que se trata de una celebración directamente relacionada con el ciclo agrícola. ¿Sí? Ujú. La fiesta de Día de Muertos, tal como la conocemos hoy en día, es a fin de cuentas una fiesta de la cosecha destinada a compartir con los ancestros el beneficio de los primeros frutos. Precisamente hacia mediados de octubre, ¿no?, las comunidades indígenas del país concluyen el ciclo agrícola del maíz de temporal, que es un ciclo que comienza hacia principios de mayo, ¿sí?, que es el fin de la temporada seca, donde se empieza la siembra del maíz de temporal y concluye justamente a mediados de octubre, ¿no?, cuando termine este ciclo, y se pasa, por lo tanto, de una relativa escasez que se tuvo durante el año a una relativa abundancia una vez que ya se ha obtenido la cosecha. Esto hace, en efecto, digamos, que tengamos dos festividades íntimamente correlacionadas. Por un lado, la festividad de la fiesta de la Santa Cruz, ¿no?, Ujú. que es el fin de la temporada de secas y el inicio de la temporada pluvial, y de ahí que efectivamente muchas comunidades indígenas empleen la festividad de la Santa Cruz para ir a solicitar la lluvia, ¿sí?, que va a dar paso a la siembra del maíz de temporal, ¿sí?, y este ciclo se extiende precisamente hasta mediados de octubre, donde se levanta la cosecha del maíz de temporal y viene la festividad de Día de Muertos, que cierra el ciclo de la temporada de lluvias y abre nuevamente el ciclo de la temporada de secas, ¿sí? Repito, esto está directamente relacionado con una concepción general del universo en la que prácticamente todos los espacios, todos los tiempos, todos los existentes, todas las cosas en el universo están divididas entre esta categoría de entidades frías, relacionadas con la lluvia, relacionadas con la humedad, con el frío, y otra mitad del universo que está relacionada con la parte luminosa, seca, etc. Y estas dos mitades corresponden precisamente a la fiesta de la Santa Cruz por un lado, uh-huh, y a la festividad de Día de Muertos por el otro. Esto, ¿habrá una coincidencia universal en las diferentes culturas del mundo respecto a estos ciclos también de la cosecha, la siembra? No forzosamente. No forzosamente. Es decir, las coincidencias universales solo se pueden detectar cuando los análisis son demasiado superficiales. Ah, bueno, muy bien. Cuando uno realmente investiga a fondo las concepciones específicas de una determinada cultura, es ahí donde realmente surgen las diferencias, ¿sí? Y a pesar de que efectivamente en la Europa mediterránea del siglo XVI y siglo XVIII había concepciones sobre el carácter frío y el carácter caluroso de determinadas enfermedades, lo característico del pensamiento mesoamericano es que incluye todos los elementos del universo en estas dos categorías, y hace que efectivamente sea una particularidad del pensamiento indígena de Mesoamérica que no puede encontrarse en otros ámbitos. ¿Qué confusiones provocó la mirada cristiana de los evangelizadores del siglo XVI al momento de interpretar las ideas de la muerte de los antiguos pueblos mesoamericanos? Bueno, hubo una enorme cantidad de equívocos, ¿sí? Precisamente por el tipo de lectura que ejercieron los evangelizadores en ese momento, ¿no? Y también por el tipo de adaptación o de traducción que hicieron los propios pueblos mesoamericanos a concepciones extraídas del catolicismo popular de la época, ¿sí? Y una cosa que llamó, digamos, de entrada la atención era como precisamente una festividad que estaba organizada en dos celebraciones, ¿no? Por un lado, los santos católicos, la reunión de los santos católicos en la celebración de Todos Santos, y por otro lado, los fieles difuntos, ¿no? Se adaptó inmediatamente a una concepción entre niños y adultos, ¿sí? Esto hace, por ejemplo, digamos, que aún en la actualidad, ¿no?, muchas comunidades indígenas traten a los santos como si fueran niños, ¿sí?
Y los visten como niños, etcétera. Entonces hubo, digamos, este tipo de traducción, ¿no? Mientras que del lado precisamente de los difuntos estuvo relacionado con un antiguo culto a los ancestros, ¿sí? Muy común no solamente en Mesoamérica, ahí tenemos ejemplos en varias regiones del mundo, ¿no? Pero que efectivamente permitió en un momento dado que bien o los santos se concibieran como niños o bien se concibieran como ancestros deificados, ¿sí? Hubo, por supuesto, digamos, este tipo de equívocos, ¿no? Pero lo que siempre llamó muchísimo la atención es que prácticamente, digamos, a muy pocas décadas de iniciada el proceso de evangelización, la festividad de Día de Muertos ya era un patrimonio de los pueblos indígenas que la adaptaron con una enorme facilidad, ¿sí? Por ser una festividad relacionada con los muertos y por las coincidencias en el calendario que se dieron en ese momento, y porque la muerte siempre fue un ámbito de preocupación muy particular para los pueblos prehispánicos, ¿sí? Entonces, definitivamente las fiestas de muertos, como las ven ahora los pueblos indígenas actuales, inician con la evangelización. No tiene que ver con lo prehispánico directamente. Había antecedentes, digamos, prehispánicos que permitieron, ¿no?, la introducción y la adaptación de una festividad que efectivamente es de origen colonial y católica en su naturaleza, ¿sí? Pero esto quiere decir, digamos, en otros términos, que las poblaciones indígenas reconocieron en esta festividad elementos que ya estaban presentes en su propia concepción, y este proceso facilitó en buena medida, ¿no?, la adaptación, ¿no?, de esta festividad católica en sus propios términos, ¿sí? Hablando de paradojas, la época, o ahorita en esta época en la que se celebra a los muertos, es la época de la abundancia, de la cosecha, del acumular. Paradójicamente no será una fiesta de los vivos. Bueno, es una fiesta de los vivos dedicada a los muertos. Y esto, digamos, es un reconocimiento, ¿no?, que hacen los vivos al papel que juegan los muertos en el propio proceso de producción. El propio proceso de producción agrícola, ¿sí? Porque generalmente se tiene la idea o la creencia, ¿no?, de que las osamentas, los huesos de los muertos, regeneran los campos de cultivo, ¿no? Y por lo tanto, esto hace, digamos, que el papel que desempeñan los difuntos en la fertilidad y la producción agrícola sea esencial. En razón de este papel, los vivos están obligados, ¿no?, a rendir un conjunto de ofrendas, alimentos a los difuntos, precisamente, digamos, para que el ciclo, ¿no?, agrícola continúe en esta etapa de fertilidad y de reproducción constante, en el cual efectivamente se invita a los difuntos a compartir el beneficio de los primeros frutos que vienen de la cosecha, ¿sí? ¿Esta festividad indígena es solamente de carácter rural o también se desarrolló en espacios urbanos en los que hubiera población indígena? Sin duda, digamos, es una población, es una celebración que se extiende prácticamente a lo largo de todo el territorio nacional, y esto terminó por afectar a los centros urbanos que también, digamos, se vieron beneficiados, se puede decir así, ¿no?, con este tipo de celebración, haciendo adaptaciones particulares como las que tenemos actualmente, digamos, en la Ciudad de México, ¿no?, donde en estas fechas, hacia finales de octubre, principios de noviembre, ¿no?, no solamente tenemos la presencia de altares, ¿no?, en las iglesias, sino también actualmente en espacios públicos, ¿sí? Ahora, una cosa, digamos, que me parece importante considerar es que tal como viven hoy en día los centros urbanos la festividad de Día de Muertos, ¿no?, es una festividad demasiado centrada en los altares, al grado que hemos convertido a la festividad de Muertos en una feria de altares. Y hasta concursos de altares. Y hasta concursos de altares, etcétera. Cuando en realidad, digamos, el altar es solo uno de los elementos de una concepción mucho más amplia de la muerte que generalmente no se ve o no se expresa, ¿no?, directamente en este tipo de ofrendas dedicadas. La otra particularidad, ¿sí?,
es que, a diferencia de otras festividades del ciclo festivo que tienen un carácter esencialmente público, ¿sí?, la fiesta de Día de Muertos es una festividad de carácter doméstico, ¿sí? Esto quiere decir que prácticamente en todas las regiones rurales del país, ¿sí?, las familias destinan un lugar específico de la habitación de la casa para colocar un altar de carácter doméstico, donde se va a poner la comida para los muertos, etc. Y se establece, por lo tanto, digamos, una correspondencia entre el carácter doméstico del altar y el carácter público de los cementerios, que son los dos lugares o los dos sitios neurálgicos en los que se desarrolla prácticamente toda la festividad, ¿sí? Con esa frase tan trillada de que México es un país pluriétnico y multicultural, ¿en todos los pueblos indígenas celebran la fiesta de los muertos? Prácticamente con mayor o menor intensidad, ¿sí? Depende, por supuesto, de las regiones. Es decir, no es la misma intensidad que tiene en el norte del país que la que tiene en Chiapas o la que tiene en el altiplano central, pero sí es probablemente la fiesta más extensa y generalizada a lo largo de las regiones indígenas de México, ¿sí? Bien, le recordamos que estamos aquí transmitiendo por internet desde Radio INA, a través de www.radioina.blogspot.com, que estamos platicando sobre el Día de Muertos, nuestro patrimonio, con el doctor Saúl Millán, quien nos ha estado compartiendo sus conocimientos sobre este tema. Continuaremos con... en el siglo XXI, ¿qué abarca la conmemoración del Día de Muertos en México? O sea, ¿qué significan los muertos para los vivos? ¿Cómo los incorporan a sus quehaceres cotidianos? Hay algo que decía Octavio Paz en los años 50, ¿no?, que una civilización que niega la muerte tiende finalmente a negar la vida. Vida y muerte son inseparables, ¿sí? Y me parece que hoy en día, en el siglo XXI, ¿no?, seguir celebrando la festividad de Día de Muertos es seguirle otorgando una importancia específica a la muerte, que a fin de cuentas es una manera de otorgar una significación específica a la vida, ¿sí? Son dos polos, digamos, inseparables, ¿no? Y bueno, es una significación, digamos, que está unida en primer lugar, ¿no?, a un reconocimiento a nuestros propios ancestros, a nuestros difuntos, a los cuales una vez al año les dedicamos esta festividad, reparamos en ellos, pero que también, digamos, retoma una larga tradición, ¿sí?, que no solamente viene del catolicismo popular, no solamente viene de las antiguas concepciones prehispánicas sobre la muerte, sino tiene una serie de correspondencias en otras regiones. Mencionábamos al principio del programa esta celebración céltica que estaba muy unida precisamente a la idea de que difuntos o entidades no humanas vienen precisamente en estas fechas, ¿no?, en las que se abre una especie de puerta o de canal entre este mundo y el más allá, ¿no? Celebrarla en una época esencialmente moderna que tiene que ser cada vez más secularizada es una manera precisamente de honrar a los difuntos y recobrar una tradición que ha estado presente por lo menos desde hace 10 siglos, ¿sí? Se dice que esta fiesta de los muertos, bueno, ya no sé qué nombre ponerle, celebración, fiesta, conmemoración, la hacen los vivos para confortarse ellos mismos, que realmente el muerto ya se fue, el difunto ya no está, y los que están vivos están como quedando bien entre ellos y con el difunto. Sí, hay que ver, digamos, dos aspectos importantes de la celebración. Precisamente porque es una celebración de cosecha, donde reina, digamos, una relativa abundancia. La festividad es también, digamos, un mecanismo para poner en juego sistemas de intercambio, en primer lugar, entre los vivos y los muertos, pero en segundo lugar, al interior de los propios vivos. De ahí que sea muy común, por ejemplo, ¿no?, la elaboración de tamales, ¿no?, que no van a ser consumidos al interior
de la propia familia que los produce, sino se van a donar a otras familias que a su vez van a elaborar tamales y van a donar a un tercer grupo doméstico, y en este circuito de intercambios todo el mundo se convierte en donador de tamales y receptor de tamales. Y esto tiene, por supuesto, digamos, una incidencia directa sobre los niveles de cohesión de una determinada sociedad, de una determinada comunidad, ¿no? Donde los vivos se enlazan entre sí a través de la figura de los muertos, ¿sí? De ahí que este tipo de donaciones no solamente se les dona alimentos y ofrendas a los muertos, sino también, digamos, las propias comunidades, los vivos realizan este tipo de intercambios que son particularmente, digamos, importantes para su propia cohesión social, si lo podemos llamar así. En este contexto, ¿qué significa el tamal? ¿Sí? Bueno, el tamal es un elemento culinario, ¿no?, que ya formaba parte de los ritos mortuorios durante la época prehispánica, ¿sí? Es decir, los tamales son más antiguos que la tortilla, ¿sí? Y está directamente relacionado con una concepción antropomorfa de la ofrenda, ¿sí? Una de las acciones que se ponen en juego durante la festividad de Día de Muertos tiene que ver precisamente con el hecho de otorgar cuerpos a espíritus que no lo tienen. Si uno pregunta, digamos, a un indígena náhuatl qué es un muerto, lo más probable es que responda que es un espíritu sin cuerpo, ¿sí? Porque el espíritu permanece, ¿sí? Y precisamente, digamos, lo que hacen algunas ofrendas, como el caso de los tamales y el caso de los panes, ¿no?, es otorgar a estos espíritus esta corporalidad necesaria para tener, digamos, algún tipo de relación con ella. Y en algunas regiones, como en la Sierra Norte de Puebla, se concibe precisamente que el tamal es una representación del difunto, en el sentido de que las hojas, ¿no?, son el ataúd, es decir, la hoja de maíz que envuelve al tamal es el ataúd, ¿no? La masa es el cuerpo, ¿sí? Y el mole, el pipián, son el conjunto de fluidos corporales, ¿sí? Entonces, hay, digamos, una identificación muy expresa, muy evidente, ¿no?, entre el tamal, que después se come además, ¿sí?, uh-huh, y el cuerpo humano y el cuerpo del difunto en este caso, ¿no? Cosa que también sucede con todo el conjunto de panes, ¿no?, que en muchas regiones se hacen prácticamente a imagen y semejanza del cuerpo humano. Entonces, así como se pone en escena, digamos, el problema del retorno de las almas de los muertos, también se pone en escena el problema de la corporalidad de los propios difuntos, que necesitan un cuerpo, digamos, para expresarse. Automáticamente viene la relación de cómo aprovecharon los evangelizadores esto, dime si estoy en lo correcto, estoy equivocado, para compararlo con la comunión cristiana. Claro, en el sentido, digamos, de que por un lado se come el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, uh-huh, y por otro lado, digamos, se come el cuerpo del difunto. Pues ya me metí en un terreno muy espinoso. En un terreno un poco espinoso. No habría que preguntarle, digamos, más bien a los teólogos, ajá, qué opinan sobre el asunto, pero seguramente hubo, digamos, este tipo de correspondencias entre la parte cristiana y la parte mesoamericana. Muy bien. Respecto a los lazos de las comunidades, la unión el fortalecimiento de los lazos comunitarios, ¿qué tanto sirven estas fiestas o qué tanto cumplen estas fiestas con esa función? Bueno, pues, cumplen un papel esencial, ¿no?, en la medida en que precisamente las fiestas prácticamente en todos los lugares ponen en marcha mecanismos de intercambio, de interacción, ¿no?, que sin ellos es muy probable que aflorara el conflicto, ¿no? Es decir, ahí donde se interrumpen los circuitos de intercambio, donde se interrumpe el diálogo, donde se interrumpe la comunicación entre los distintos sectores de una comunidad, tiende a aflorar el conflicto. Y precisamente, digamos, celebraciones como la de Día de Muertos, que ponen en marcha esta donación de alimentos, de tamales, ¿no?,
hacen, digamos, que las comunidades mantengan un determinado equilibrio, no en el sentido de que sean inmutables y no cambian, ¿no? Pero que efectivamente tienden a un tipo de interacción y de integración social, donde la festividad es un mecanismo importante para llevar a cabo esta integración. ¿Sí? Doctor Saúl Millán, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de diferentes celebraciones aquí en México que sean así muy, muy distintas, muy diversas, nada más para entrar en materia de cómo se conmemora a los muertos en diferentes regiones? En diferentes regiones sobre la celebración de Muertos. Bueno, las diferencias pasan en primer lugar por el tipo de ofrendas que se colocan en los altares domésticos, ¿no? Que obviamente son ofrendas que responden a los propios productos locales, ¿sí? Y de ahí que en algunas regiones se privilegie la utilización de frutas, en otras se privilegie la utilización de panes, en otras de tamales, en otras de mole, ¿no? Esa es, digamos, una primera diferencia. La otra tiene que ver con la propia estructura de los altares de muertos o de los altares domésticos, que responden también, digamos, a concepciones locales de la organización del universo. Es decir, la estructura más común es un altar distribuido en 3 niveles, ¿sí? Donde la mesa correspondería, digamos, a la esfera terrestre, mientras que la parte inferior del altar correspondería al inframundo y la parte superior correspondería a la bóveda celeste. ¿Sí? Tenemos, digamos, comunidades como los Guaves en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Que colocan arriba del altar de los difuntos un instrumento ritual, una estructura ritual que remite directamente a las estrellas y a la bóveda celeste. Y hace, por lo tanto, digamos que toda la estructura del altar esté pensada en 3 niveles diferenciados. En otras regiones, como en la zona de Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? La estructura de los altares tienden a dividirse en 7 niveles, ¿sí? Que corresponden también, digamos, a una concepción del universo dividido en este conjunto de niveles y categorías, cada una de las cuales tiene una ofrenda específica. Esa es otra diferencia importante. Una tercera diferencia que puede encontrarse tiene que ver con el número de días de celebración que se le dedican a la festividad, ¿no? Normalmente en las zonas urbanas hemos dedicado, siguiendo, digamos, una ortodoxia católica, 2 días a la celebración, el 1 y el 2 de noviembre, pero en otras regiones suelen extenderse hasta entre mediados de octubre y prácticamente la segunda semana de noviembre, y esto responde en buena medida, como lo mencionaba anteriormente, al número de difuntos o al tipo de difuntos a los cuales se les rinde, digamos, culto durante esta celebración. Entonces hay regiones en las que se distinguen 18 tipos de difuntos diferentes de acuerdo a las formas de morir que se hayan identificado. Y cada uno de estos días se le va a hacer una ofrenda específica al muerto que murió por muerte natural, al muerto que murió en el camino, al que murió en la barranca, a los sacerdotes que murieron dentro de la comunidad. Esto quiere decir, es importante porque quiere decir, ¿no?, que la categoría de difunto, ¿sí?, es una categoría genérica para nombrar un conjunto de muertos o fallecidos que en las comunidades indígenas son perfectamente diferenciados, ¿sí? Y no entran en realidad dentro de la categoría general. Aprovecho esto para mencionar otro dato que es importante, ¿sí?, que tiene que ver con esta concepción general de la muerte, que es la propia organización de los cementerios, ¿sí? Si los cementerios en realidad reflejan el tipo de distinciones sociales que se tienen entre los vivos y que organizan la forma en que se entierran a los difuntos en cada comunidad. Cuando uno va, por ejemplo, a la comunidad de San Mateo del Mar, entre los Guaves de los que hablábamos hace rato, ¿no?, va a ver que todas las mujeres están enterradas al sur del cementerio y todos los hombres están enterrados al norte del cementerio, ¿sí? O sea, esta es una práctica que tiene una correspondencia directa con los propios rituales de nacimiento. Cuando nace una niña, ¿sí?,
El cordón umbilical se entierra al sur de la casa y cuando nace un niño se entierra al norte de la casa. Esto quiere decir, digamos, que el enterramiento del cordón umbilical es exactamente simétrico al enterramiento de los cuerpos en el cementerio, ¿sí? En otras comunidades, por el contrario, hacen distinciones entre los muertos niños, que son los muertos solteros, los que no se han casado, y los muertos adultos, que son los muertos... por lo tanto, unos se enterrarán al oriente y otros se enterrarán al poniente del cementerio. Habrá secciones específicas para enterrar a los viudos. Habrá secciones específicas para enterrar a los niños que no han sido bautizados. Esto quiere decir, digamos, que el cementerio es una sociedad en funcionamiento, si se quiere ver así, ¿no? Con el conjunto de distinciones que vienen precisamente de los vivos, ¿sí? Hablábamos hace rato de la diferenciación que hacen los pueblos indígenas de los tipos de difuntos, y eso se expresa en el cementerio en una concepción de la muerte que normalmente no vemos, ¿no? Pero que es muy importante, digamos, tener en cuenta para ver cuál es realmente el sentido y la significación de la festividad de Día de Muertos, ¿sí? De hecho, en los entierros cristianos que se hacían en las iglesias hasta el siglo XIX, hasta el siglo XIX, pero había jerarquías, no era lo mismo estar enterrado adentro que en el atrio, que en una bóveda, en fin, había clases sociales también, ahí era por en realidad es a partir de las leyes de reforma de mediados del siglo XIX, donde el Estado se ocupa de la parte de los cementerios y del destino que se les da a los cadáveres, cuando anteriormente y durante toda la época colonial fue esencialmente un asunto de la iglesia, ¿sí? Uh-huh. Era la iglesia la que se ocupaba de este tipo de los procedimientos funerarios, y de ahí efectivamente que los atrios de las iglesias se usaran comúnmente como cementerios, ¿sí? Ahora, precisamente las adaptaciones que imponen, ¿no?, las propias comunidades indígenas tenía que ver con esta clasificación muy específica de los difuntos que los hacen organizar los cementerios, ya sea dentro de la iglesia o en los panteones civiles, de una manera muy particular, que es diferente como nosotros los organizamos, ¿sí? Una distinción importante, que es la distinción entre niños y adultos, que repito, pasa generalmente por el matrimonio, se traduce además en el tipo de ofrendas y en el número de ofrendas que se destinan a cada uno de los difuntos. En algunas comunidades, particularmente comunidades nahuas, ¿sí?, los niños están relacionados con el número 5, mientras que los muertos están relacionados con el número 7. ¿Sí? Se concibe, por ejemplo, digamos que los niños tienen 5 almas, mientras que los adultos tienen 7 almas, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, el número de ofrendas que se les van a hacer durante la celebración va a estar dividido entre 7 ofrendas para los niños. Se les van a poner 7 tortillas, se les van a poner 7 cazuelitas con mole, ¿no? Se les van a poner el igual número de jícaras con agua, ¿no? Y a los adultos que se les pone ofrendas contadas en proporciones de 7. ¿Sí? No sé si venga al caso ahorita en nuestra conversación, sí, pero en la actualidad hay muchos panteones que, digamos, corresponden a una nacionalidad o a una religión. Hay como panteones para diferentes sectores de la sociedad. ¿Por qué se da esta diferenciación? Bueno, precisamente en el momento en que la Iglesia Católica, ¿sí?, se retira de los procedimientos funerarios que son asumidos por el Estado, un Estado que reconoce, digamos, la pluralidad religiosa, ¿no? Se instituyen cementerios que no son católicos. Hay cementerios para judíos, hay cementerios para... Y se da, digamos, esta cosa que antiguamente, cuando la Iglesia Católica tenía el monopolio de los rituales funerarios, no se hacía. Con lo cual quiero decir que ese es un producto relativamente reciente de mediados del siglo XIX hasta la fecha, ¿no? Bien, en el inicio de esta conversación
Dije que íbamos a hablar de la declaratoria de la UNESCO de la festividad de Día de Muertos, proclamada como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. ¿Nos podría decir cómo se dio esta declaratoria? ¿Qué antecedentes hubo? Bueno, el principal antecedente fue la apertura en 2003 por parte de la UNESCO de la Convención para el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que no existía antes y se instituye en 2003, con lo cual quiere decir, digamos, que es una convención joven, relativamente reciente, tiene apenas 10 años, en la cual convoca al conjunto de países miembros de la UNESCO a presentar candidaturas para elevar al rango de patrimonio inmaterial de la humanidad un conjunto de manifestaciones, en este caso diversas, a los sitios arqueológicos, los monumentos históricos, que forman parte, digamos, de Patrimonio Mundial, de la Convención de Patrimonio Mundial, que viene de los años 70. ¿Sí? A partir de esta convocatoria, en 2003, numerosos países, entre ellos México, se dan, digamos, a la tarea de postular manifestaciones culturales específicas para que ingresen en lo que entonces era, ¿no?, esta lista de obras maestras del patrimonio inmaterial, y que posteriormente se va a convertir en la lista representativa del patrimonio inmaterial tal como lo tenemos hoy en día. Y la festividad de Día de Muertos fue la primera postulación que hizo México, especificando que se trataba de la fiesta indígena dedicada a los muertos. Indígena. De la fiesta indígena, y es así como se da, digamos, la declaratoria, porque en buena medida se trataba, digamos, también de realizar un reconocimiento a los pueblos que le hicieron posible, ¿sí? Si hoy en día, aún en los centros urbanos, en las regiones no indígenas del país, celebramos esta festividad, se debe en gran medida, ¿no?, a la adaptación que hicieron los pueblos indígenas de la celebración durante el siglo XVI. Y era importante postular esta celebración en términos de una festividad indígena dedicada a los muertos, porque se daba un reconocimiento específico a los pueblos indígenas que la habían hecho posible. Fue efectivamente en el año 2007, si no me equivoco, que la UNESCO reconoce a esta festividad indígena dedicada a los muertos como patrimonio intangible o patrimonio inmaterial de la humanidad, y pasó a formar parte precisamente de la primera postulación de México ante esta convención de la UNESCO. ¿Esto implica responsabilidades o obligaciones de conservar, preservar, como en el caso de los centros históricos que son patrimonio de la humanidad y esto? Bueno, efectivamente, digamos, todos los países que suscriben la Convención del Patrimonio Inmaterial están en principio, digamos, obligados a emprender un conjunto de acciones de investigación, preservación, conservación, difusión de estas manifestaciones, ¿sí? Que se llevan, digamos, en la práctica en mayor o menor medida en cada uno de los estados miembros, y con mayor o con menor éxito, ¿no? Obviamente se trata de una convención, no solamente, digamos, que es muy reciente, que es muy joven, sino que aborda, digamos, un aspecto de la cultura que es particularmente difícil de conservar o de preservar, como puede preservarse un sitio arqueológico o un monumento histórico, ¿sí? Entonces, realmente los estados se han visto en la necesidad de emplear una enorme imaginación, ¿sí?, para ver cómo se pueden conservar, preservar este tipo de manifestaciones que son de carácter intangible y no tienen, por lo tanto, digamos, una referencia local, geográfica específica que se pueda conservar dentro de un museo o cercar, digamos, para que sea preservada. Y ese es un reto que tenemos por delante, de qué tipo de medidas serían las más convenientes para la preservación de este tipo de manifestaciones. Yo creo que nombrarla, ¿no?,
es ya una forma de empezar a preservarla. ¿Sí? Que una medida, digamos, que tendría que estar acompañada con programas de investigación específico, pero también programas de difusión, como el que estamos llevando a cabo en este momento, ¿no? Que efectivamente permite, en primer lugar, digamos, empezar a tener una concepción mucho más precisa de en qué consiste la celebración de Día de Muertos, más allá de los propios altares, como una concepción general de la muerte, y estos son efectivamente elementos de difusión, de investigación, destinados a la sociedad nacional, ¿no? Que sin duda van a tener en el futuro repercusiones para su propia preservación. Nos quedan 3 minutos de conservación, de conversación. ¿Tú crees que la tradición de la festividad del Día de Muertos sea una tradición fuerte o está en peligro? O sea, ¿cabría el riesgo de que se perdiera esta declaratoria? Yo creo que con la cultura se puede decir lo mismo que Newton decía sobre la materia. No se crea, no se destruye, solo se transforma. ¿No? Y bueno, efectivamente, aún en las propias comunidades indígenas, hoy en día, digamos, no hay una especie de preservación inmutable de este conjunto de costumbres. Son costumbres que se adaptan cada día a las circunstancias que vive el país, incorporan nuevos elementos que no estaban presentes antes, y la festividad del Día de Muertos no es en este caso la excepción. Es decir, para que realmente una costumbre se preserve, debe de dialogar con la realidad actual a la que se enfrenta, ¿sí? Y esto implica, digamos, una serie de cambios, adaptaciones necesarios que no creo, digamos, que pongan en riesgo su viabilidad, y menos ahora que es parte de nuestro patrimonio, ¿no? No sé si quieras terminar con algo específico, algo que se nos haya quedado ahí que quisieras que se abordara. No, reiterar solamente, digamos, el hecho de que hoy en día la festividad indígena dedicada a los muertos forme parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial, debería en efecto ser una plataforma, ¿sí? Para tener, digamos, un conocimiento más preciso, ¿no?, sobre las culturas indígenas del país, que son culturas que generalmente hemos definido a través de sus carencias y a través de sus ausencias, ¿sí? Las culturas indígenas tendemos a pensarlas como aquellos pueblos que no tienen carreteras, aquellos pueblos que no tienen escuelas, aquellos pueblos que no tienen hospitales, pero es importante empezar a definirlas en función de sus atributos y sus propiedades. ¿Qué es lo que sí tienen? ¿Sí? ¿Qué es lo que sí son? Y por lo tanto, ¿qué es lo que pueden aportar al resto de la sociedad nacional? Muy bien, pues con esto concluimos. Doctor Saúl Millán, muchas gracias por tu conversación, por tu plática, por tu compartir estos conocimientos con el público y con nosotros. Al contrario, Juan, ha sido un placer estar con ustedes. Muy bien, de esta manera, Yuriria Contreras y un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión en la que, como se dieron cuenta, tuvimos la generosa participación de nuestro invitado, el doctor Saúl Millán, sobre el tema de Día de Muertos, nuestro patrimonio, y la declaratoria de Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Como siempre, agradecemos la colaboración de Luis Alberto López Guario y Pedro Francisco Sánchez Nava para estas entrevistas. Estuvimos en la producción Gabriela Marentes, Giovanni Baldo Morales, en el Pro Tools Carlos Severino, con el apoyo de Javier Cortés y de Lauro Gaspar. Les recordamos además que en www.radioina.blogspot.com hay muchos más materiales que pueden resultarles atractivos. Los invitamos a que los consulten. Eso es todo. Gracias. Buenas tardes. Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.